Damos comienzo en este marco al primer panel del Foro Debate Minería y Sociedad. Este panel se titula La minería como recurso estratégico. Los expositores son el doctor Giancarlo Delgado Ramos y el magíster Nicolás Gutmann, a quienes ya estamos viendo en el estrado. El doctor Giancarlo Delgado Ramos es economista, egresado de la Universidad Autónoma de México, es doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, e integrante del Sistema Nacional de Investigaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. En esta oportunidad abordará el tema América Latina como reserva estratégica minera de cara al consumo mundial y sus implicancias socioambientales. El magíster Nicolás Gutmann es licenciado en Ciencia Política, especializado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires. Es magíster en Economía y Políticas Públicas. Actualmente es asesor en temas medioambientales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente de Tierra del Fuego. En este panel su tema es Recursos para el Desarrollo, el caso de la minería como muestra de la irracionalidad económica neoliberal. Escuchamos entonces pidiendo por favor una vez más que hagan silencio y les recordamos a los expositores que tienen un tiempo de 25 minutos con un margen de tolerancia de 5 más. Muchas gracias. Yo muchas gracias por la invitación. Les voy a pedir a ver si se puede poner la presentación que traigo. Yo de entrada me arranco. Les voy a hablar sobre la cuestión de la geoeconomía y la ecología política de la minería desde una perspectiva latinoamericana. La ecología política de la nueva minería, propia de fines del siglo XX y lo que va del XXI, tiene una gran complejidad de intereses, de estructuras de poder y de conflictos existentes en torno al acceso, gestión y usufructo de los recursos mineros. Y lo que está en juego es la transgresión de los contextos de los factores biofísicos y los límites ambientales específicos. El asunto es que América Latina se caracteriza por ser o por tener una economía netamente primarizada, una economía extractiva con fuertes implicaciones ambientales y sociales y que les mostraré. Y específicamente para el caso de la minería metálica, el extractivismo o la minería en general que no sea energética, que no sea combustibles fósiles, el asunto es que tenemos un modelo de enclave de la transformación y extracción de los recursos mineros. En el caso petrolero es igual, pero no me voy a meter, les doy simplemente algún dato. México, uno de los principales países productores de petróleo del mundo, genera grandes cantidades de barriles que exporta casi en su mayoría, en un 80-90% hacia Estados Unidos, y compra 40% de sus gasolinas a ese mismo país. Esta es la dinámica. Somos países netamente extractivos donde el gran negocio petroquímico no está en México, está en Estados Unidos. Y en el caso de la minería es muy similar. Y es lo que les voy a mostrar. Bueno, lo que tenemos hasta el día de hoy. Tenemos un creciente patrón de consumo de minerales de tipo primario, casi no reciclamos, hay cada vez más reciclaje de metales, pero digamos específicamente en el consumo de metales primarios tenemos una curva exponencial que nos está indicando un consumo per cápita cada vez mayor. Pasamos de 77 kilos en 1950 a 213 kilos en 2008 per cápita. Esto no significa que todos consumamos 213 kilos. Estados Unidos consume, un estadounidense en promedio consume 380 kilos. Esto es 9 veces más que China y 15 veces más que India. Y obviamente hay disparidades también dentro de Estados Unidos. Si nos vamos en términos de minerales, el caso del estaño, por ejemplo, de 1900 al 2000, en ese periodo de 100 años, se incrementa la producción 3 veces. Bueno, es poco, la de aluminio 3000 veces, en el mismo periodo. Estos patrones de consumo que obviamente están muy asociados a
un tipo de economía muy particular, ¿no? Tenemos una economía que exige, una economía que para poder tener una acumulación de capital y mantener una tasa de ganancia sostenida, implica que los ciclos de producción-consumo sean cada vez más rápidos. Y tenemos además un diseño de productos, de sistemas también, que son altamente demandantes de recursos. Por ejemplo, uno de los principales negocios a nivel mundial, uno de los tantos es la medicina, el otro es transporte. El tema de transporte basado en el automóvil privado genera una presión enorme en el consumo de recursos. En el caso de metales, un coche usaba a mediados del siglo pasado, en 1948, 39 minerales, plástico y materiales de base orgánica. En el caso del cobre, por ejemplo, utilizaba 45 metros. Hoy día, ese mismo sistema de transporte, esa misma unidad de coche, consume 1.6 kilómetros de cobre, de cable de cobre, 210 kilos de hierro, 650 kilos de acero, 130 kilos de acero resistente, 23 kilos de acero inoxidable, 125 kilos de plástico, 70 kilos de caucho y una gran cantidad de metales distintos, entre tanto los metales nobles como el platino, el rodio y el paladio. Esto estoy dando un solo ejemplo, ¿no? Esto nos está presionando a que los consumos cada vez sean mayores. Y lo interesante es ver cómo a nivel mundial tenemos dos grandes picos. El pico, digamos, de la segunda mitad del siglo XIX, que se incrementa la producción, la extracción de minerales, y luego otro que se empieza a dar a partir de incluyendo la segunda parte de la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ahí hasta la década de los 70, luego tiene un ligero retroceso y vuelve a subir en la década de los 90. Este pequeño atolladero entre la década de los 70 y la de los 90 corresponde a la crisis energética de ese momento. Y entonces lo que tenemos es cómo hay una similitud entre los grandes picos de producción, obviamente hay uno anterior, el de la colonia, y el actual, ¿no? Tenemos un mantenimiento de la extracción de minerales, hay un flujo minero creciente, es constante, pero tiene estos dos grandes momentos que responden fundamentalmente, como todos sabemos, en el caso de la extracción minera moderna, a distintos factores, pero fundamentalmente a tres. Uno que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, uno asociado a los procesos de extracción del propio metal, de contenidos de gradación más baja, por ejemplo, procesos de elixiración, bases de cianuración, etcétera, etcétera. Tenemos el otro que tiene que ver con la maquinaria para poder escarbar estos recursos, entonces la aparición de los grandes camiones, los yucles, para poder mover toneladas de tierra mucho más rápida. Y es interesante, tiene un consumo energético importante. O sea, la vinculación entre los procesos mineros y el cambio climático tiene que ver con el tipo de tecnología que se utiliza, pero esencialmente más vinculado a la cuestión de la minería que es altamente intensiva en energía, ¿no? Me estoy refiriendo fundamentalmente a la extracción de hierro y a la extracción de alúmina para la producción fundamentalmente de acero y de aluminio. Entonces, esto es uno de los factores. La otra es la presión por los patrones de consumo, ¿no? Y es interesante porque en una idea o en una visión muy plana, pues lo que tenemos es, vamos a pasar de 6.500 millones de habitantes a 9.000, el 90% de este aumento de la población para el 2050 va a estar en los países pobres, y entonces uno piensa automáticamente, bueno, los países pobres van a ser los mayores demandantes. Bueno, esto es una manera de pensar muy lineal. Los consumos son diferenciados, el grueso del consumo energético lo hacen los países ricos, 21 veces más el consumo energético de un estadounidense promedio que el de un habitante de Latinoamérica, por ejemplo, y en el caso de los minerales va también en el mismo tenor, en la misma dimensión. Entonces,